Lenguaje. Introducción. O importante sistema de comunicación. O solo los humanos poseen un sistema de lenguaje tan complejo y flexible. O el lenguaje es un sistema por el que los sonidos, los símbolos y los gestos se usan para comunicarse. O el lenguaje viene a nuestro cerebro a través de los sistemas visual y auditivo, y el sistema motor produce el habla y la escritura. O procesamiento cerebral entre los sistemas sensorial y motor es la esencia del lenguaje. O los mecanismos cerebrales del lenguaje provienen de estudios de deficiencias del lenguaje como consecuencia de lesiones cerebrales. O el estudio de la actividad del cerebro humano mediante la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, ha aportado nuevos conocimientos sobre los complejos circuitos implicados en el lenguaje. O es universal. O se estima que existen más de 500 lenguas y dialectos en el mundo. ¿Qué es el lenguaje? O lenguaje, es un sistema para representar y comunicar información que utiliza palabras combinadas de acuerdo con normas gramaticales. Puede expresarse de diferentes maneras, gestos, escrito y mediante habla. O habla, es una forma audible de comunicación basada en los sonidos que los humanos producimos. Aparece de forma espontánea en los humanos. Sonido humano y producción del habla. O el habla humana comporta una importante coordinación de más de 100 músculos que van desde los que controlan los pulmones a los de la laringe y la boca. Esos músculos controlados por la corteza motora. O el sonido humano comienza cuando una persona exhala aire desde los pulmones. El aire pasa a través de la laringe o caja de voz. O la prominencia nuez de Adán, es el cartílago de la pared anterior de la laringe. O dentro de la laringe están los pliegues vocales, dos bandas de músculos con forma de V, denominados cuerdas vocales. O el espacio entre las cuerdas vocales es la glotis. O los sonidos los producen las vibraciones en las cuerdas vocales tensadas. O si los músculos de las cuerdas vocales están relajados no se produce ningún sonido, esto es lo que pasa cuando exhalamos sin hablar. O el tono del sonido es resultado de la frecuencia de la vibración de las cuerdas vocales, a mayor tensión en las cuerdas vocales, mayor frecuencia tienen las vibraciones, y mayor es el tono del sonido. O el sonido se modifica en partes posteriores del tracto vocal, incluida la faringe, especialmente la garganta, laringe y boca, la boca y nariz. O los cambios rápidos en la posición de la boca, los labios y el paladar blando modulan el sonido para producir el habla. O los sonidos fundamentales que usa el lenguaje para comunicarse denominan fonemas. Lenguaje en los animales. O los animales se comunican de distintos modos, por ejemplo, danza de abejas hasta cantos acuáticos de las ballenas. O los animales y los humanos también se comunican entre ellos de formas distintas, por ejemplo, órdenes verbales que damos al perro. O el lenguaje humano es un sistema de comunicación complejo, flexible y poderoso que comporta el uso creativo de palabras según las normas de un sistema gramatical. O los chimpancés que viven en libertad emplean decenas de vocalizaciones diferentes. Utilizan llamadas de aviso que expresan miedo y gritos jadeantes para anunciar su presencia o emoción. O parecen tener un número limitado de vocalizaciones, y no hay evidencias que estén basadas en reglas fonológicas. O la mayoría de las vocalizaciones de los chimpancés pueden ser respuestas estereotipadas a determinadas situaciones. O en el humano, es altamente creativo, limitado solo por las reglas gramaticales, infinitamente eficaz. O los humanos producimos nuevas combinaciones de palabras y frases de forma constante. O en los chimpancés, sus cuerdas vocales no están estructuradas para producir los sonidos que los humanos producimos. O su laringe está mucho más alta, cerca de la boca, haciendo imposible producir sonidos utilizados en el lenguaje humano. O una alternativa es el uso de gestos y expresiones faciales. O hacen gestos con la intención de influir en la conducta de otros animales. O las reacciones conductuales en otros chimpancés que observaron los gestos se utilizaron para inferir el significado y el resultado esperado de cada gesto. Un sistema de comunicación mucho más elaborado que el de la danza de las abejas. O lo importante es distinguir entre lenguaje, pensamiento e inteligencia.
El lenguaje no es necesario para pensar o disfrutar de inteligencia. Adquisición del lenguaje. El procesamiento del lenguaje en el cerebro del humano adulto depende de las complejas interacciones entre diversas áreas corticales y estructurales subcorticales que veremos enseguida. ¿Cómo aprende el cerebro a utilizar el lenguaje? El aprendizaje de una lengua, la adquisición del lenguaje, es un proceso fascinante que ocurre de forma similar en todas las culturas. Gorjeos. Balbuceo 6 meses. Comprende 150 palabras y puede hablar 50-18 meses. A 2 años puede hablar tonos, ritmos y acento del lenguaje al que está expuesto. Menos 3 años frases completas, más de 1000 palabras. Adulto, decenas de miles. Por otro lado, después de la pubertad aprende un segundo lenguaje que es más difícil. Hay un periodo crítico de adquisición del lenguaje por la dificultad de los niños de más edad para aprender una segunda lengua en comparación con su lengua materna y por la dificultad para adquirir su lengua materna si no han vivido en un entorno con lenguaje antes de la pubertad. Jenny Safran y su equipo de la Universidad de Wisconsin descubrieron que los niños distinguen las palabras mediante un aprendizaje estadístico. En otras palabras, el niño aprende que algunas combinaciones de sonidos son mucho más habituales que otras cuando oyen una combinación de baja probabilidad. Eso sugiere la posible localización de un límite entre palabras. Por ejemplo, en inglés el acento se encuentra habitualmente en la primera sílaba y este patrón ayuda a determinar dónde empieza y acaba las palabras. Todavía no conocemos los mecanismos cerebrales mediante los que los niños aprenden a distinguir y a utilizar las palabras. Sin embargo, Ghislaine de Lamberts y su equipo, utilizando RMFI, descubrieron que a una edad tan temprana como los 3 meses la respuesta cerebral a las palabras habladas se distribuyen de forma similar a los adultos. Al escuchar un lenguaje se activa extensas áreas del lóbulo temporal y la activación predomina en el hemisferio izquierdo. Estos datos no demuestran que el cerebro a esa edad procesa el lenguaje de igual forma que el cerebro adulto, pero indica que existe una organización temprana similar en las áreas auditivas y en la lateralización del lenguaje. Genes implicados en el lenguaje. Los trastornos del habla y del lenguaje afectan a familiares y es más probable que coincidan enfermeros idénticos que en falsos gemelos. Estas observaciones sugieren que los factores genéticos influyen en la susceptibilidad a las alteraciones del lenguaje. FOSP2 y dispraxia verbal. En 1990, con una publicación que describía a una familia británica conocida como que en 3 generaciones la mitad de los miembros de esta familia manifestó dispraxia verbal, una incapacidad para coordinar los movimientos musculares necesarios para hablar. Su habla era bastante incomprensible tanto para los desconocidos como para los miembros de la familia y desarrollaron un lenguaje de signos para complementar el lenguaje hablado. Además de la dispraxia, los miembros de la familia afectados tenían dificultades con la gramática y el lenguaje y un coeficiente de inteligencia menor que los miembros de la familia no afectados. Se creyó que el déficit era específico del lenguaje en lugar de interpretarlos como un deterioro cognitivo, porque los problemas de lenguaje se observaban en miembros de la familia no afectados con un coeficiente intelectual normal. Las imágenes cerebrales revelaron que los miembros afectados de la familia sufrían anomalías estructurales en distintas estructuras motoras, incluida la corteza motora, el cerebelo y el estriado, caudado y putamen, en comparación con los miembros no afectados. Lo primero que llama la atención es que, a diferencia de los trastornos del lenguaje observados antes, que parece afectar a múltiples genes, el patrón hereditario que se observa en la familia KF coincide con la mutación de un único gen. Este gen parece afectar al desarrollo de la corteza motora, el cerebelo y el estriado. Existe déficit particulares en el control muscular de la parte inferior de la cara. Otro descubrimiento de un paciente que no era miembro de esta familia, un trastorno del lenguaje parecido al de la familia KF. El gen mutante fue identificado como FOSP2, el gen del lenguaje, pero parece que su implicancia en el lenguaje es importante. Todos tenemos 2 copias de este gen heredados de nuestros padres, pero basta una mutación en uno para producir importantes déficits de lenguaje. Es un descubrimiento sorprendente de puede afectar a una conducta compleja como el habla. Sin embargo, hay que reconocer que a través de su acción como factor de transcripción, el gen FOSP2 es capaz de influir en cientos de otros genes que pueden tener algún tipo de vinculación con el lenguaje. Factores genéticos en alteraciones específicas de lenguaje y dislexia.
Después de haber estudiado el gen FOSP2 asociado a una dispraxia verbal, se identificó a otras personas sin relación con una familia que sufrían distintas mutaciones de FOSP2. Sus del habla sugerían la idea de que la mutación en el FOSP2 aislados pueden alterar el desarrollo normal del habla. Los individuos afectados también tenían otros déficits cognitivos y gramaticales, pero no se determinó si eran déficits distintos o si estaban de algún modo relacionados con la dispraxia verbal. A partir de ahí se ha identificado un número creciente de genes potencialmente relacionados con trastornos del lenguaje frecuente, por ejemplo el trastorno específico del lenguaje que detecta en un 7% de los niños de 6 años en Estados Unidos. Esta afección consiste en un retraso en el dominio del lenguaje que puede persistir en la edad adulta y que no está asociado con dificultades auditivas o retrasos del desarrollo más generales. Estos niños presentan dificultades para aprender y para usar palabras, en especial los verbos. Más del 50% de ellos tiene un pariente con la misma afección, así que parece haber un fuerte componente genético en esta afección. Se habla de los genes CNAP2 y KIA0319. Mucho más interesante que los largos acrónimos que identifican a estos genes son sus funciones. CNAP2 tiene un papel importante en el desarrollo del cerebro. Parece que participe en localizar de forma adecuada los canales de potasio en las neuronas en desarrollo. KIA0319. Se cree que este eje es crítico para la migración neuronal durante el desarrollo de la neocorteza, así como para el funcionamiento normal de las neuronas adultas. Todavía no se conoce las anomalías neurales específicas que subyacen al trastorno específico del lenguaje, pero los genes candidatos han cerrado la atención en aspectos claves de la admiración y el desarrollo neuronal. Dislexia, otro trastorno frecuentemente asociado con el lenguaje que causa dificultad para aprender a leer a pesar de una diligencia y una enseñanza normal. Se cree que el 5 a 10% de las personas sufren dislexia, una afección que además es más frecuente en hombres que en mujeres. El trastorno parece tener un fuerte componente genético y el 30-50% de los parientes de una persona disléxica también lo sufren, un gen asociado a KIA0319. Descubrimiento de las áreas del lenguaje especializadas en el cerebro. Gran parte de lo que sabemos sobre la importancia de determinadas áreas cerebrales proviene del estudio de la afasia. La afasia es una pérdida parcial o completa de la capacidad para hablar como resultado de una lesión cerebral, habitualmente sin la pérdida de facultades cognitivas o de la capacidad para promover los músculos empleados durante el habla. Tiempo de Imperio griego y romano. Lengua, control del habla. 1770. Johann Gesner. Lesiones cerebrales a causa de diferentes enfermedades. Franz Joseph Galli. Frenólogo. Forma de cráneo. La existencia de una región específica que el cerebro utiliza para el habla. 1825. Jean-Baptiste Bouilloud. Controlado por los lóbulos frontales. 1861. Simon Alexander Ernest Aubertin. Observó un hombre, un suicidio fallido, disparo en el lóbulo frontal, presión con una espátula al lóbulo frontal expuesta mientras hablaba, el habla se interrumpía inmediatamente y no se recuperaba hasta liberar la presión. Entonces dedujo que la presión sobre el cerebro alteraba la función de una área cortical del lóbulo frontal. Área de Broca y área de Wernicke. Paul Broca atendió a un paciente incapaz de hablar, a lo cual la autopsia de este determinó lesión en lóbulos frontales, llevándolo a la conclusión que el centro de lenguaje se encontraba en el cerebro. Broca publicó 8 casos en los que el lenguaje había sido alterado por lesiones del lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo. Otros casos similares. Lesiones del hemisferio derecho no alteraban el habla, por tanto propuso que la expresión del lenguaje está controlada solo por un hemisferio, casi siempre el izquierdo. Apoyada por el test de WADA, que consiste en la anestesia de un hemisferio cerebral. En mayoría, la anestesia del hemisferio izquierdo alteraba el habla pero no al del derecho. Así también imágenes funcionales comenzaron a sustituir el test de WADA, para evaluar el lenguaje. Hemisferio dominante, hemisferio implicado en una tarea exclusiva. Lóbulo frontal izquierdo, denominado área de Broca. Se demostró que cada área del cerebro tiene una función. Carl Wernicke describió lesiones del hemisferio izquierdo en una región diferente del área de Broca que también alteraban el habla. Ubicada en superficie superior del lóbulo temporal, entre corteza auditiva y giro angular. Área de Wernicke. Afasia entre Wernicke y Broca es diferente.
¿Qué es una afasia? Es una lesión adquirida en una persona que previamente estaba bien. Es un trastorno del lenguaje a consecuencia de una lesión cerebral que puede afectar a la lectura, la escritura, la expresión o la comprensión. Se establecen dos áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Se plantearon las interconexiones entre la corteza auditiva, área de Wernicke, el área de Broca y músculos necesarios para el habla. Se atribuyeron diferentes trastornos del lenguaje a lesiones de las diferentes términos área de Broca y área de Wernicke no definidos varían en las personas. Comprensión del lenguaje a través del estudio de la afasia. Resaltar características de afasia de Broca, del cuadrito. Investigaciones de Broca y de Wernicke. Estudiar la relación entre el lenguaje y el cerebro implica la correlación de las deficiencias funcionales observadas con las lesiones de determinadas áreas cerebrales. Diferentes tipos de afasia muestra en la tabla, sugiere que el lenguaje se procesa en varias etapas en diferentes lugares del cerebro. Examinando los déficits del lenguaje resultado del daño en diferentes áreas del cerebro. Valoración de la dominancia de un hemisferio cerebral para el lenguaje. Demostraba que uno de los hemisferios cerebrales es dominante para el lenguaje. Un procedimiento para estudiar la función de un único hemisferio cerebral en personas sin daño cerebral es el test de WADA. 1. Se inyecta un barbitúrico de acción rápida, amital sódico, en la arteria carótida en un lado del cuello. 2. El fármaco llega al torrente sanguíneo hacia el hemisferio ipsilateral a la inyección y actúa como un anestésico durante unos 10 min. 3. En cuestión de segundos, las extremidades del lado contralateral a la inyección se paralizan y se pierde la sensación somática. 4. Pidiéndole al paciente que responda a varias preguntas, se puede determinar su capacidad para hablar. Si el hemisferio en el que se ha inyectado el anestésico es el dominante para el lenguaje, el paciente será completamente incapaz de hablar hasta que desaparezca la anestesia. Si es el hemisferio no dominante, la persona continuará hablando durante todo el procedimiento. La tabla muestra 96% de las personas diestras y el 70% de los zurdos. El hemisferio izquierdo es el dominante para el lenguaje. El 90% de las personas son diestras, esto significa que el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje en un 93% de las personas. Un pequeño pero significativo número de personas zurdas o diestras tienen un hemisferio derecho dominante para el lenguaje, pero solo en los zurdos se observan representaciones bilaterales del lenguaje. En el test de WADA, esto se verifica cuando una inyección en cualquiera de los dos hemisferios tiene algún efecto de alteración del habla, aunque las características de esa alteración pueden ser distintas para cada hemisferio. Afasia Broca, fase motora o no fluente, se le denomina cuando las personas afectadas tienen dificultades para hablar o para comprender y lenguaje hablado o escrito. En el libro nos describe un caso sobre un operador de radio el cual sufrido un accidente cerebrovascular, mencionando de que había perdido el control del brazo y pierna derechos, lesión en el hemisferio izquierdo, pero la misma vez al ser evaluado no articulaba sonidos con claridad y pronunciaba la sílaba de forma brusca y entender lo que decía se resulta muy dificultoso. El problema en estos pacientes, no reside en el sonido de la palabra sino en que la palabra sea o no un nombre, tienen dificultad para repetir las cosas que se dicen. Suelen comprender preguntas pero cuando se les hace con un grado de dificultad, frases complejas ellos tienen dudas o dificultades para entenderlo, precisamente ya por la palabra su función. La dificultad más detallada de la afasia Broca es la producción del habla considerada como una alteración de la parte motora del sistema de lenguaje, el lenguaje lleva a comprenderse pero cuesta producirlo. Las personas con afasia tienen dificultades para decir cualquier cosa y a menudo hacen pausas para buscar la palabra adecuada, padecen de anomia e incapacidad para encontrar la palabra correcta, ausencia de nombre, cosas tan memorizadas como días de la semana, pueden decirlas sin mucha duda. Habla telegráfica, palabras de contenido, nombres, verbos subjetivos referidos a la frase. Omite palabras de función, artículos, pronombres y conjunciones, no pronuncian condicionales y, pero. No suelen conjugar los verbos.
Agramatismo, incapacidad por construir frases gramaticalmente correctas. Errores parafásicos o parafasias, sustitución de sonidos o palabras incorrectas. Wernicke sugirió que el área lesionada en la afasia de Broca contiene recuerdos de secuencias de órdenes motoras necesarias para articular los sonidos de las palabras. El área de Broca está próxima a lo que es la porción de la corteza motora que controla boca y labios. Podrían participar en la construcción de frases gramaticales a partir de palabras, y esto debería explicación para las palabras contenidas que jamás representan de contenido, pero no otros sonidos parecidos que presentan a palabras de función. Afasia de Wernicke, sensorial. Se produce por lesión de áreas temporoparietales del hemisferio dominante, generalmente el izquierdo, área de Wernicke. Se caracteriza por una deficiencia en la comprensión y un habla fluida incoherente. Los individuos con este tipo de afasia pueden hablar con oraciones largas que no tienen ningún significado, logorrea, agregan palabras innecesarias y neologismos cambiando unas palabras por otras, parafasias. En algunos casos el número de sustituciones puede ser tan grande que hace el habla ininteligible, jergafasia. Por ejemplo, alguien con afasia de Wernicke puede decir: usted sabe que el pichicho lo cucio y que quiero rodearlo y atenderlo como usted desea anteriormente. Que en realidad significa: el perro necesita ir afuera, así que lo llevaré a dar un paseo. Los pacientes con afasia de Wernicke tienen generalmente grandes dificultades para comprender y entender el habla, incluyendo el propio, y, por lo tanto, no son conscientes de los errores que cometen al comunicarse. Anosognosia. En la afasia de Wernicke también suele estar alterada la repetición. El grado de alteración de comprensión lectora es muy variable, pudiendo en algunos casos llegar a utilizarse como método compensatorio en la rehabilitación. Los pacientes por lo general no presentan ninguna debilidad corporal porque su lesión cerebral no está cerca de las partes del cerebro que controlan los movimientos. Los síntomas son los siguientes. El paciente habla mucho, como si estuviese alterado. Las palabras que usa están transformadas, cambiadas de lugar y alteradas en su fonética. El paciente no entiende lo que se le dice ni es consciente de sus errores. Causas. Puede tener carácter agudo debido a traumatismo cráneoencefálico, infarto cerebral, neoplasias etc. Crónico debido a Alzheimer. Lenguaje y afasia según el modelo de Wernicke-Jesuind. Norman Gassiwind retomó el modelo de Wernicke, el cual enriqueció con nuevas hipótesis y aportaciones. Este modelo ofrece explicaciones sencillas para elementos clave de la afasia de Broca y de la Wernicke. Los elementos anatómicos clave en el sistema son: el área Broca, el área Wernicke, el fascículo arqueado, un haz de axones que conecta las dos áreas corticales. La circunvolución angular. Una lesión en el área de Broca altera seriamente la producción del habla porque las señales necesarias no pueden alcanzar la corteza motora. Por otra parte, la comprensión está relativamente intacta porque el área de Wernicke está indemne. Una lesión en el área de Wernicke provoca problemas de comprensión importantes porque es el lugar en el que los sonidos se transforman en palabras. La capacidad para hablar no resulta afectada ya que el área Broca es todavía capaz de controlar los músculos necesarios para el habla. Para entender el modelo consideremos la realización de dos tareas diferentes. 1. Repetición de palabras habladas, figura 1. Cuando los sonidos del habla llegan al oído, el sistema auditivo procesa los sonidos y las señales nerviosas llegan a la corteza auditiva. De acuerdo con el modelo, los sonidos no se entienden como palabras inteligibles hasta que son procesados en el área de Wernicke. Para repetir las palabras, las señales basadas en palabras pasan del área de Wernicke al área de Broca a través del fascículo arqueado. En el área de Broca, las palabras se convierten en un código de movimientos musculares necesarios para el habla. La información que sale del área Broca se envía a áreas motoras corticales contiguas que controlan el movimiento de los labios, la lengua, la laringe, etc. 2. Leer un texto escrito en voz alta,
Figura 2. En este caso, la información se procesa en el sistema visual a través de la corteza estriada y las áreas visuales corticales del nivel superior. Las señales visuales pasan después a la circunvolución angular en la unión de los lóbulos occipital, parietal y temporal. En la corteza de la circunvolución angular se produce una transformación, de forma que la salida evoca el mismo patrón de actividad en el área de Wernicke que si las palabras fueran habladas en vez de escritas. Afasia de conducción. Vías paralelas del lenguaje. Los actuales modelos de proceso del lenguaje se centran en múltiples vías de proceso, como las vías ventrales y dorsales del sistema visual. 2 vías dorsales y una vía ventral. Una vía dorsal, azul, conecta la circunvolución temporal superior, áreas auditivas y de Wernicke, con la corteza premotora y está implicada en la producción del habla y la repetición de palabras. La otra vía dorsal, verde, conecta la circunvolución superior temporal con el área de Broca y se cree que está implicada en el proceso de análisis de palabras dispuestas en un sistema gramatical. El sistema ventral, rojo, extrae el significado de los sonidos del habla. Respecto a la afasia de conducción, se considera usualmente que se produce como consecuencia de una lesión del fascículo arqueado, que conecta el área de Broca y de Wernicke. Característica. Incapacidad para la repetición. La producción verbal contiene un número importante de parafasias. Es más fluida que en la afasia de Broca, pero menos que en la de Wernicke. Realizan muchas pausas en un intento de encontrar las palabras adecuadas. El paciente emite frases de 3, 4 y 5 palabras, una melodía más o menos normal, con relativamente poco esfuerzo al hablar y buena articulación. No suelen mostrar déficits sintácticos. La comprensión del lenguaje oral es variable aunque fundamentalmente preservada. La lectura en voz alta y la escritura están alteradas, pero la comprensión lectora suele estar conservada. No suele haber paresia del hemicuerpo en la fase crónica, aunque es común que la haya en la fase aguda, recuperándose posteriormente. Afasia en personas bilingües y sordas. Suponga el caso de una persona que conoce 2 idiomas antes de padecer una ACV. ¿Produce una afasia en una lengua y no en la otra, o afecta a ambas lenguas de igual modo? Va a depender de diversos factores. Orden en el que se aprendieron las lenguas. Nivel alcanzado en cada lengua. ¿Cuánto hace que se empleó el idioma? Las consecuencias de una ACV no son siempre predecibles. El lenguaje tiende a estar relativamente más preservado en el caso de la lengua que se conocía mejor en etapas tempranas de la vida. Si la persona aprendió 2 lenguas al mismo tiempo a niveles comparables de fluencia, es probable que la lesión provoque deficiencias similares en ambas. Si los idiomas se aprendieron en momentos diferentes de la vida, es probable que una lengua esté más afectada que la otra. ¿Y qué ocurre en las personas que usan el lenguaje de signos? En algunos casos similares a la afasia de Broca la comprensión está preservada, pero la capacidad para hablar mediante el lenguaje de signos está muy limitada. La capacidad para mover las manos no se encuentra afectada, es decir, el problema no es de control motor, sino que la deficiencia es específica de la utilización de los movimientos manuales para expresar el lenguaje. Hay versiones de la afasia de Wernicke que afectan al lenguaje de signos, en las que el paciente produce signos de forma continua, pero comete numerosos errores, y además tiene dificultades para comprender los signos de otras personas. Procesamiento asimétrico del lenguaje en los hemisferios cerebrales. Algunos de los hallazgos más valiosos y fascinantes de las diferencias del lenguaje en los 2 hemisferios provienen de estudios de desconexión hemisférica, en los que ambos hemisferios son desconectados quirúrgicamente. Ambos hemisferios están conectados por varios haces de axones conocidos como comisuras, la mayor de estas es la gran comisura cerebral, también denominada cuerpo calloso, se compone de unos 200 millones de axones, por tanto, un haz de fibras tan enorme debe ser muy importante. Sorprendentemente, hasta la década de 1950 los investigadores habían sido incapaces de identificar la importancia de las funciones del cuerpo calloso.
En las intervenciones de disociación del cerebro se accede al cráneo y se seccionan los axones que componen el cuerpo calloso. Se puede mantener cierta comunicación entre los hemisferios a través del tronco cerebral o de las comisuras menores, pero la mayor parte de la comunicación entre los hemisferios se pierde. En experimentos en gatos o monos, no se observaba un efecto significativo en la conducta del animal, sin alteraciones en el temperamento, coordinación, capacidad de aprendizaje, etc. Aunque en ocasiones actuaban como si tuvieran cerebros separados. Procesamiento del lenguaje en personas con desconexión hemisférica. Dominancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Aunque las personas con desconexión hemisférica son normales en casi todo, hay una asimetría llamativa en su capacidad para verbalizar respuestas a las preguntas dirigidas de forma separada a los dos hemisferios. Por ejemplo, pueden repetir o describir números, palabras e imágenes presentadas visualmente solo en el campo visual derecho porque el hemisferio izquierdo suele ser el dominante para el lenguaje. Igualmente, son capaces de describir objetos que pueden tocarse solo con la mano derecha, fuera de la vista de los ojos. Estas descripciones verbales sencillas de señales sensoriales son imposibles en el hemisferio derecho. Las funciones del lenguaje del hemisferio derecho. Aunque el hemisferio derecho sea incapaz de producir el habla, no significa que no participe de ningún modo en el lenguaje. Los investigadores han demostrado que el hemisferio derecho puede leer y comprender números, cartas y palabras cortas siempre y cuando la respuesta sea no verbal. Imagen de la derecha. En un experimento se muestra al hemisferio derecho una palabra, específicamente un nombre. La persona dirá que no ve nada, puesto que el que ha hablado es el hemisferio izquierdo, que no vio nada. Pero si se le pide que seleccione con su mano izquierda una carta que contenga la imagen correspondiente a la palabra dicha antes, o que escoja un objeto tocándolo, es capaz de hacerlo. El hemisferio derecho es incapaz de hacer esto con palabras más complejas o con frases, pero los resultados implican de forma clara que el hemisferio derecho posee cierta capacidad de comprensión del lenguaje. Según estudios, se indica que no hay necesariamente un único sistema cerebral localizado en un hemisferio para todos los aspectos del lenguaje. Esto sugiere que el hemisferio derecho también es capaz en ocasiones de leer aunque no pueda hablar. En la mayoría de las personas la lectura, el habla y la escritura están controlados por el hemisferio izquierdo. Sin embargo, en una mujer con desconexión hemisférica conocida como VJ se observó que esto no era cierto. Se mostraban brevemente palabras al hemisferio izquierdo o al derecho. La mujer podía decir las palabras vistas por el hemisferio izquierdo, pero no era capaz de escribirlas. Por el contrario, podía escribir pero no decir las palabras mostradas a su hemisferio derecho. El hemisferio derecho comprende imágenes complejas a pesar de su incapacidad para expresarlas. En un experimento se mostró a un sujeto una serie de imágenes en su campo visual izquierdo, y en un momento determinado apareció una foto de un desnudo. Cuando el investigador le preguntó lo que había visto, no dijo nada, pero comenzó a reír. Le contó al investigador que no sabía qué era lo gracioso, que quizás fuera la máquina utilizada durante el experimento. El hemisferio derecho parece ser mejor que el izquierdo en algunas tareas. Por ejemplo, aunque los pacientes con desconexión hemisférica eran diestros y por tanto sus hemisferios izquierdos estaban mucho más entrenados en dibujar, la mano izquierda controlada por el hemisferio derecho dibujaba o copiaba figuras tridimensionales mejor que la mano derecha. Los pacientes resolvían mejor rompecabezas complejos con la mano izquierda. Se ha descrito también que el hemisferio derecho es algo mejor a la hora de percibir matices de sonido. En algunos cerebros con desconexión hemisférica, los dos hemisferios dieron lugar a conductas conflictivas, en apariencia porque pensaban de forma distinta en un estudio. Durante una tarea, se le pidió a un paciente que ordenara un grupo de bloques para que coincidieran con un dibujo de una pequeña tarjeta. Se le dijo que lo hiciera usando solo la mano derecha, hemisferio izquierdo, que no suele hacer bien este tipo de actividades. A medida que la mano derecha se esforzaba en ordenar los bloques, la mano izquierda, hemisferio derecho, que sabía cómo hacerlo, cogió los bloques para continuar ordenándolos.
Solo la contención del experimentador evitó que la mano izquierda apartara a la derecha para continuar resolviendo el rompecabezas. Otro paciente estudiado por Gazzaniga se subía los pantalones con una mano, mientras que con la otra se los bajaba. Estas conductas extravagantes demuestran con claridad que hay dos cerebros independientes que controlan los dos lados del cuerpo. Los resultados de los estudios de desconexión hemisférica demuestran que los dos hemisferios pueden funcionar como cerebros independientes y que tienen diferentes capacidades en cuanto al lenguaje. Aunque el hemisferio izquierdo es habitualmente el dominante para el lenguaje, el hemisferio derecho tiene importantes habilidades en la comprensión del lenguaje. Asimetría anatómica y lenguaje. Durante el siglo XIX se describieron diferencias anatómicas entre los dos hemisferios. Por ejemplo, los científicos observaron que la cisura lateral izquierda, cisura de Silvio, es más larga y forma un ángulo menor que la derecha. Las primeras observaciones sobre diferencias anatómicas se realizaron en cerebros post-mortem, pero más recientemente se han confirmado mediante resonancia magnética. La diferencia más importante se encontró en una región denominada plano temporal, que es una parte del área de Wernicke de la superficie superior del lóbulo temporal. A partir de las medidas de 100 cerebros, Gassiou y Levitsky descubrieron que en un 65% de los cerebros el plano temporal izquierdo era mayor que el derecho, mientras que lo contrario ocurría en solo el 10% de los casos. En algunas ocasiones, el área izquierda era más de 5 veces mayor que la derecha. La asimetría en esta área se observa incluso en los fetos humanos, lo que sugiere que no es una consecuencia en el desarrollo causada por el uso del hemisferio para el habla. Incluso los monos tienen un mayor plano temporal izquierdo. Por lo que se sugiere la posibilidad de que el lenguaje se hizo dominante en el hemisferio izquierdo debido a la diferencia de tamaño preexistente. Otros estudios encontraron que una porción del área de Broca también tiende a ser mayor en el hemisferio izquierdo. Están estas áreas mayores del hemisferio izquierdo relacionadas con la dominancia frecuente del hemisferio izquierdo para el habla. Los informes sobre la correlación entre el tamaño del plano temporal izquierdo y derecho y el hemisferio dominante para el lenguaje son contradictorios. También se ha estudiado la correlación entre el hemisferio dominante para el lenguaje y el tamaño relativo del área de Broca en cada lado del cerebro. En este momento, parece que habría alguna correlación entre los tamaños asimétricos del área de Broca y el plano temporal con el hemisferio dominante del lenguaje, pero la correlación no es bastante sólida para predecir qué hemisferio es el dominante a partir de las determinaciones anatómicas. La región cerebral que parece predecir mejor qué hemisferio cerebral es el dominante para el lenguaje es la ínsula, que es la corteza cerebral en el interior del surco lateral que se encuentra entre los lóbulos parietal y temporal. Estudios del lenguaje mediante estimulación cerebral y neuroimagen. Hasta hace poco, la forma de estudiar el procesamiento del lenguaje en el cerebro consistía en buscar la relación entre las deficiencias del lenguaje en el análisis post-mortem de las lesiones cerebrales. Pero hoy día existen técnicas recientes que permiten a los investigadores estudiar la función del lenguaje en el cerebro de las personas vivas. Estas técnicas son la estimulación cerebral eléctrica y la imagen por PET. A. Efectos de la estimulación cerebral sobre el lenguaje. La estimulación eléctrica de la corteza motora en el área que controla la boca y los labios provoca una inmediata interrupción del habla. Este efecto se produce porque los músculos activados algunas veces tiran de la boca hacia un lado o provocan el cierre de la mandíbula. Estos efectos ocurren al estimular la corteza motora de cualquier lado del cerebro. En estudios el neurocirujano George G. Mann, de la University of Washington, observó que los efectos de la estimulación son en ocasiones muy específicos. Por ejemplo, la estimulación de pequeñas porciones de la corteza en diferentes puntos puede afectar a la capacidad de nombrar, leer o repetir movimientos faciales. Esto puede explicarse primeramente ya que existe una variabilidad importante entre individuos en las áreas cerebrales en las que la estimulación eléctrica afecta al lenguaje. Entre los parches de la corteza implicadas en diferentes aspectos del lenguaje hay otras áreas que no están afectadas por la estimulación. Y la estimulación eléctrica en lugares próximos puede provocar efectos bastante diferentes, y a la inversa,
la estimulación en sitios distantes puede tener el mismo efecto. B. Lugares en los que la estimulación eléctrica afecta al lenguaje. La estimulación de la corteza motora provoca interrupción del habla, la vocalización o altera el habla al estimular los músculos faciales. En otros lugares, la estimulación causa una alteración afásica, daño en una parte del cerebro, en la que el lenguaje es agramatical o se observa anomia, dificultad para recordar los nombres de las cosas. C. Neuroimagen del procesamiento del lenguaje en el cerebro humano. Mediante PET, tomografía por emisión de positrones, y RMF, la resonancia magnética funcional, se deduce la actividad neuronal de diferentes partes del cerebro a partir del flujo sanguíneo regional. Diversas tareas de lenguaje activan áreas corticales diferentes y las regiones activadas son habitualmente coincidentes con las propuestas a partir del estudio de las afasias, trastorno del lenguaje a consecuencia de una lesión cerebral. D. Neuroimagen del procesamiento del lenguaje en el cerebro humano. Los estímulos visuales provocan un incremento de la actividad cerebral de la corteza estriada y la corteza extraestriada, y los estímulos auditivos provocan la actividad de la corteza auditiva primaria y de la secundaria. Sin embargo, las áreas activadas de la corteza extraestriada y la corteza auditiva secundaria no responden a estímulos visuales o auditivos que no corresponden a palabras. Por tanto, estas áreas podrían estar especializadas en la codificación de palabras vistas u oídas. Los estímulos visuales no provocan un incremento significativo de actividad en el área de la circunvolución angular ni en el área de Wernicke, como cabría esperar según el modelo de Wernicke-Jesuind. Se cree que la actividad de la corteza frontal y la temporal está relacionada con la realización de la tarea de asociación de palabras, mientras que la actividad de la corteza cingulaar puede estar relacionada con la atención. También hay datos de numerosas imágenes PET y RMF de que áreas cerebrales distribuidas y distintas almacenan información sobre diferentes categorías de objetos. Ejemplo. Por ejemplo, con una lesión cerebral una persona puede ser capaz de nombrar herramientas y algunos objetos vivos, como frutas y vegetales, pero tener un gran déficit en la capacidad de nombrar animales. Un paciente, por ejemplo, puede llamar canguro a una jirafa, y pollo a una cabra sin darse cuenta. Imagen PET de la sensación y del habla. En esta imagen podemos ver los niveles relativos de flujo cerebral. El rojo indica los niveles más altos y los niveles progresivamente más bajos se representan en naranja, verde y azul.